Ya, perfecto. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar sobre otro punto fundamental que tiene que ver con la monitorización de nuestro paciente, ¿no? Que es la interpretación de gases arteriales. Muchas de las veces, cuando no estamos familiarizados con los términos o con la interpretación de los gases arteriales, se nos hace complejo e incluso hasta difícil, ¿no? Pero siempre, siempre, como yo les manifiesto siempre a mis alumnos, siempre que solicitamos nosotros un examen, debemos de interpretarlo. No simplemente solicitar el examen y no hacer absolutamente nada con el mismo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la siguiente charla? Es poder verificar, poder conocer de antemano conceptos básicos y saber identificar cada uno de los trastornos que se pueden suscitar en la interpretación de los gases arteriales. Para esto voy a comenzar con esta pequeña frase que me gustó de justamente un libro que pude leerlo. El autor es Paul Marino, que habla mucho y escribe bastante sobre pacientes críticos. Él nos dice, ¿no?, que el tratamiento de los pacientes ingresados en la UCI sin conocimiento profundo de los trastornos ácido-básicos es como intentar aplaudir sin manos. Sencillamente no se puede hacer. Algo muy, muy concreto y muy verídico. Es por esta razón que nosotros debemos conocer y saber interpretar de antemano una gasometría arterial. La gasometría arterial en este caso va a poder o nos va a ayudar a facilitar poder discernir los de diferentes desórdenes ácido-base que comúnmente son frecuentes en pacientes críticos en unidad de cuidados intensivos y que generalmente están asociados a gran morbimortalidad. ¿Qué nos dicen los diferentes estudios a nivel mundial? Reflejan que si nosotros no hacemos una corrección oportuna y pronto del desequilibrio ácido-base, aumenta la probabilidad o el porcentaje, en este caso, de mal pronóstico, haciendo referencia a que aumenta la tasa de mortalidad en nuestros pacientes. Cuando nosotros realizamos una corrección rápida de un equilibrio básico, justamente disminuye este porcentaje en cuanto a la mortalidad. Es por esta razón que el análisis de los gases sanguíneos es de diaria aplicación y es oportuno y adecuado un manejo adecuado, valga la redundancia, en relación al impacto del beneficio que va a tener en nuestro paciente, haciendo referencia a la morbimortalidad que les acabo de manifestar. A pesar de la alta incidencia que se presenta en cuanto a las alteraciones a través de la interpretación de los gases arteriales, existen grandes dificultades para poder comprender el equilibrio ácido-base y eso es lo que vamos a charlar en esta oportunidad. Esto generalmente se debe a la poca familiaridad con las palabras y terminología empleadas que conllevan a que se disminuya el valor de la prueba práctica y más que todo el enfoque clínico y la corrección oportuna del trastorno que se puede detallar a través del mismo. Ahora, ¿qué datos son los que nos brinda la gasometría arterial? Tenemos el pH, el CO2, el PO2, la saturación de oxígeno y el bicarbonato. El pH determina la acidez o la alcalinidad de la sangre en relación a la concentración del ion hidrógeno o a los hidrogeniones. El CO2, en cambio, indica la presión parcial de CO2 en la sangre, regulada en este caso por el pulmón. El PO2 indica la presión parcial de oxígeno en la sangre. La saturación de oxígeno indica la hemoglobina saturada, la hemoglobina en la sangre saturada ya de oxígeno, y es pues el bicarbonato que se encuentra regulado por el riñón y que nos va a poder determinar si existe un desequilibrio de carácter metabólico. Ahora, para saber, conocer todo esto, vamos a definir algunos de estos términos. Entonces, para conocimiento de manera general, aunque ustedes ya lo deben de conocer, pero para afianzar este conocimiento, tenemos la definición del pH. ¿Cómo se define el pH? Se define como el logaritmo negativo de la concentración de
iones hidrógeno o de hidrogeniones, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos o observamos que es el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. Ahora, el pH normal, ¿cuál es su valor? Por lo general tiene un valor de 7.40 más menos 5, es decir, que tiene un valor de 7.35 a 7.45. Tenemos los dos extremos en este caso, que va a ser el nivel más bajo, que es 6.8, de manera de referencia, ¿no? Porque podemos encontrar valores más bajos, y tenemos un pH con un valor de 8. Estos dos extremos, tanto el valor bajo de 6.8 como el valor máximo de 8, por lo general son incompatibles con la vida. De ahí la importancia de poder interpretar de manera adecuada una gasometría. Por ejemplo, si yo tengo un pH de 7.9, perdón, 6.9 o de 7, tengo que actuar de manera pronta, porque sé de antemano que el tema de la alteración de los hidrogeniones está catalogada como una de las 5 H's que te van a producir parada cardíaca. Por ende, yo tengo que corregirlo de manera adecuada y no dejar de pasar más tiempo para que se perpetúe más la alteración ácido-base que tiene por el riesgo de parada cardíaca que va a tener mi paciente. Entonces, ¿qué quiere decir esto del logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones? Quiere decir que mientras más hidrogeniones yo tenga en el cuerpo, el pH en este caso va a ser contrario. Mientras más hidrogeniones o mientras más ion hidrógeno yo tenga, el pH va a tornarse más ácido. A diferencia de que si yo tengo iones hidrógeno en menor cuantía o disminuidos, en este caso el pH se va a convertir en un pH alcalino. Ahora, en este tipo de circunstancias, para mantener nosotros el tema de la regulación de los iones hidrógeno, de los hidrogeniones, como de ahora en adelante los voy a nombrar, el pH debe estar dentro de límites fisiológicos, perdón, es decir, de 35 a 45 miliosmoles litro, o el pH de 7.35 a 7.44, como lo acabamos de mencionar. 7.35, 7.45, por lo general ese es el intervalo del valor normal. Entonces debe de existir siempre un equilibrio. ¿Entre qué? Entre el aporte de estos hidrogeniones, entre la producción de estos hidrogeniones y el amortiguamiento o eliminación de estos hidrogeniones, que ya los vamos a ver más adelante. Entonces, cuando existe este equilibrio, pues prácticamente el pH va a estar dentro de sus valores normales. 7.35, 7.45. Nuevamente, haciendo énfasis a la diapositiva previa, cuando yo tengo hidrogeniones en aumento o una cantidad por encima de lo normal de hidrogeniones, el pH se va a convertir en un pH ácido, es decir, va a descender. Y todo lo contrario sucede cuando yo tengo estos hidrogeniones en cantidad disminuida o mínima, pues en este caso el pH se va a volver alcalino. Existen sistemas de amortiguamiento denominados sistema de tampón buffer, que es el sistema bicarbonato dióxido de carbono. Este sistema hace referencia a que el cuerpo trata de compensar el desequilibrio ocasionado, y por esta razón pues trata de compensarlo tanto con bicarbonato como dióxido de carbono. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice este sistema tampón buffer? Manifiesta que cuando existe mayor cantidad, en este caso de iones hidrógeno o hidrogeniones, ¿qué pasa con el pH? De antemano sabemos que el pH va a convertirse en un pH ácido. Entonces, existe gran cantidad de iones hidrógeno. ¿Y qué hace el cuerpo? El cuerpo es inteligente. ¿Qué es lo que va a hacer? Produce mayor cantidad de bicarbonato, pero ¿por qué? Con un solo objetivo. Este bicarbonato va a captar el hidrógeno, es decir, el bicarbonato se va a unir al hidrógeno y de esta manera va a producir ácido carbónico. Este ácido carbónico, a su vez, ya hizo su efecto, o el bicarbonato ya hizo su trabajo, que justamente era coger ese hidrógeno que estaba de más y lo convirtió en ácido carbónico, ¿no? Y este ácido carbónico tiene una característica especial, que se va a desintegrar en agua y CO2. Por ende, este CO2 se puede eliminar a través de la respiración, y de esta manera sirve como un sistema de amortiguamiento.
Pero esto no es lineal, sino que puede sucederse de manera inversa y de esta manera, y es por esta razón que este sistema bicarbonato, dióxido de carbono, sucede como un sistema de amortiguamiento, justamente para poder eh, controlar esta cantidad, sea aumentada de hidrogeniones o sea disminuida de hidrogeniones y dar de esta manera como objetivo principal tener un pH neutro. Listo, es por esta razón que de manera general conocemos que el organismo tiene una alta producción de ácidos. Aproximadamente 13.000 miliosmoles al día de CO2 es lo que se produce en nuestro cuerpo y más de 70 miliosmoles al día de ácidos fijos. Ante este reto, el organismo cuenta con sistemas para mantener el equilibrio ácido-base, los cuales podemos encasillarlo como los amortiguadores que veíamos previamente, que pueden ser de tres tipos: plasmáticos, respiratorios y renales. Dentro del amortiguamiento plasmático, por lo general, el bicarbonato representa el 50% de la capacidad de amortiguadora plasmática y resulta fundamental en este equilibrio, por lo que les acababa de mencionar previamente. El bicarbonato lo que va a hacer es justamente captar esos hidrogeniones que se encuentran de más para convertirlos en ácido carbónico y posteriormente sean eliminados se rompa este enlace y sean eliminados en agua y CO2 y de esta manera pues se barran a través de la respiración. Aparte de estos, existen otros sistemas de amortiguamiento de carácter plasmático que los representan: la hemoglobina, las proteínas, los fosfatos, los cuales proveen sitios también de unión de estos hidrogeniones que están alterados en este tipo de circunstancias y sirven o cumplen su función de amortiguamiento. La hemoglobina proporciona el 30% de la capacidad amortiguadora del plasma, mientras que el 20% restante lo comparten las proteínas y los fosfatos, 13 y 7% respectivamente. Cabe mencionar nuevamente o recalcar que el 50% está generado por el bicarbonato. El sistema de amortiguador o amortiguación pulmonar, en este caso, la disminución en el pH actúa estimulando el quimiorreceptores que se encuentran a nivel del tallo cerebral con incremento de la ventilación mecánica o la ventilación minuto y hace que elimine el CO2. En condiciones resumidas, por así decirlo, ¿qué es lo que hace? Cuando existe justamente la disminución del pH por la gran cantidad de hidrogeniones, lo que hace es que se produzca una hiperventilación, justamente para tratar de compensar esta situación o este desequilibrio ácido-base. Tenemos el otro sistema, que es el amortiguamiento renal. En este caso se lo puede lograr por tres mecanismos. El primero, la reabsorción o excreción del bicarbonato filtrado, la excreción de la acidez titulable, que por lo general se sirve de la conversión de fosfato monhidrogenado a dihidrogenado, y finalmente por la excreción de amoníaco. Este amonio se une a los hidrogeniones que están sobrantes para formar amonio. Dentro de estos amortiguadores que yo les acabo de mencionar, pues el tema de compensación más pronta que se suscita es el respiratorio. Previamente yo les había dicho que el logaritmo del pH es negativo, ¿sí? En relación al pH, pero tenemos también que saber o conocer para poder interpretar la gasometría, qué es lo que se suscita con esta ecuación de Henderson-Hasselbalch, que prácticamente hace referencia a una cuestión muy puntual, que ya la vamos a ver más adelante. pH, esta es la ecuación total, ¿no? Pero de manera resumida, o lo que a nosotros en este caso nos interesa, es que el pH va a ser igual al bicarbonato y el pH va a ser igual al bicarbonato sobre CO2. En conclusión, ¿por qué he colocado acá? Porque lo que hace referencia esta simplificación de esta ecuación es que el pH va a ser directamente proporcional del bicarbonato y va a ser inversamente proporcional del CO2. Entonces, si yo tengo un pH aumentado, el bicarbonato, cuando se trata de una cuestión de carácter metabólico, va también a estar aumentado.
es decir, es directamente proporcional. Y viceversa, si yo tengo un pH disminuido y un bicarbonato disminuido, estamos con una acidosis metabólica, que ya la vamos a ver más adelante, pero el pH y el bicarbonato va a ser directamente proporcional. En otras palabras, van hacia la misma dirección. Todo lo contrario sucede con el CO2. El pH y el CO2 son indirectamente, son no proporcionales, inversamente proporcional, que es la palabra adecuada, es decir, que cuando el pH aumenta, el CO2 va a disminuir y viceversa, cuando el pH está disminuido, el CO2 va a estar aumentado. Cuando se suscita cambios con el CO2, hablamos de procesos o desequilibrios ácido-base de carácter respiratorio. Y cuando tenemos alteraciones del bicarbonato, hablamos o conversamos de desequilibrio ácido-base de origen metabólico. Entonces, una vez más, para que ustedes puedan interpretar una gasometría, el pH es directamente proporcional al bicarbonato en patología o en desequilibrio ácido-base metabólico, mientras que el pH y el CO2 van a ser indirectamente proporcional cuando existe una patología o un desequilibrio ácido-base de carácter pulmonar. Tenemos acá estos mecanismos de compensación, que era lo que les acababa de manifestar. En una situación aguda no va a haber compensación como tal, es decir, que no va a haber alteración. Si se trata de una alteración metabólica de carácter agudo, no va a existir alguna compensación por CO2 en el momento agudo. Conforme pasa el tiempo de la alteración ácido-base, va a generarse justamente esta compensación, ¿ya? Entonces, nuevamente, tenemos el trastorno metabólico. En este caso, la compensación, ¿qué va a ser? Respiratoria. Nuevamente, va a estar dada por los pulmones y esta compensación va a ser de acción rápida. ¿Qué es lo que va a provocar en el paciente? Dependiendo de la alteración que yo tenga, se va a producir la hiperventilación o la hipoventilación. Sea esto para barrer más CO2 o sea esto para retener CO2, dependiendo del caso metabólico, que es la situación de base. Cuando tenemos un trastorno respiratorio, en cambio, la compensación va a ser metabólica. ¿Y cuál va a generar esta compensación metabólica? Los riñones. Pero esta compensación, a diferencia de la anterior, va a ser de acción tardía. ¿Y cómo van a actuar los riñones o cómo va a ser el eje de esta compensación? Es que va a eliminar o retener mayor cantidad de iones hidrógeno o de bicarbonato. Entonces, acá tengo un pequeño cuadrito que ya ustedes ya lo pueden visualizar en cualquiera de las literaturas, ¿no? Cuando tenemos un trastorno metabólico, yo voy a tener en este caso una alteración de bicarbonato. Nuevamente, trastorno metabólico, el pH y el bicarbonato son directamente proporcionales. En otras palabras, van hacia la misma dirección. Entonces, si yo tengo un pH disminuido y un bicarbonato disminuido, yo estoy frente a una acidosis metabólica. En este caso, ¿cuál es el mecanismo de compensación? Es el CO2. Ya. Si yo tengo un pH, antes de esto, para poder saber por qué es el mecanismo de compensación, la disminución del CO2 en este caso, tenemos que en este caso el CO2 es o mejor dicho, se encuentra dentro de un medio ácido o es ácido. Y en este caso el bicarbonato, en cambio, es una álcalis es alcalótico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta situación de la acidosis metabólica? Nuevamente, tengo un pH que está ácido, ¿no? Está disminuido. Y tengo un bicarbonato que está disminuido. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso el cuerpo? Lo que va a hacer es disminuir la cantidad de CO2. ¿Y qué es lo que pasa clínicamente con nuestro paciente? Hace que mi paciente hiperventile para que elimine más CO2. ¿Pero por qué? Sencillamente por lo que les acabo de decir. El CO2 es un medio ácido. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer con este método de compensación? Trata de eliminar mayor acidez para que justamente el pH trate de neutralizarse. Esa es la razón de por qué se hiperventila y por qué elimina mayor CO2. Caso contrario, sucede en la alcalosis metabólica, nuevamente metabólico directamente proporcional, tanto pH y bicarbonato. Traducido eso a que ambos van a la misma dirección, pH aumentado, bicarbonato aumentado. Estamos hablando de una alcalosis metabólica.
Y en este caso, ¿qué va a suceder con el CO2? Estamos hablando que el pH acá no se encuentra ácido, sino que se encuentra con una alcalosis, ¿no? O alcalótico. Entonces, este tipo de circunstancias, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de retener mayor CO2, es decir, vamos a tener mayor CO2 con una sola finalidad. El CO2 es un medio ácido que va a poder contrarrestar este pH que se encuentra alcalótico para darle como compensación tener un pH neutro, ¿sí? Es por esta razón que el CO2 en este caso se va a retener. Lo mismo sucede con los trastornos respiratorios. Conversábamos previamente de que los trastornos respiratorios son inversamente proporcionales, es decir, que yo voy a tener un pH disminuido, como es en el ejemplo de la acidosis respiratoria, con un CO2 aumentado. Entonces, en este tipo de circunstancias, nuevamente, cuando yo tengo alteraciones de carácter respiratorio, el CO2 va a estar alterado, pero en este tipo de circunstancias siempre van a tener direcciones opuestas, tanto el pH como el CO2. Lo mismo o el mismo cuento sucede con el método compensatorio que es el bicarbonato. ¿Qué sucede con el bicarbonato? El bicarbonato nuevamente es un medio alcalótico, ¿no? O es una base. Entonces, ¿qué pasa con este pH en la acidosis respiratoria? Se encuentra disminuido, por ende va a estar acidótico este pH. ¿Cuál es el método compensatorio? Aumentar las bases o aumentar, en este caso, el como es el bicarbonato. Por ende, va a tratar de compensar este pH, que no se perpetúe siendo ácido, sino que trate de ser un pH neutro. Lo mismo sucede con la alcalosis respiratoria. pH aumentado, CO2 disminuido. pH, ¿qué? Alcalótico. Entonces, en este tipo de circunstancias, ¿qué es lo que va a hacer? Disminuir la cantidad de bicarbonato dentro del cuerpo, es decir, eliminar más base del cuerpo para que este pH trate de tener un valor neutro. Ahora sí, vamos con el tema de cómo interpretar la gasometría. Yo tengo que arrancar desde el conocimiento de los valores normales de los parámetros de la gasometría. En este tipo de circunstancias, para determinar los desequilibrios ácido-base me sirven tres valores puntuales, que son el pH, el CO2 y el bicarbonato. pH 735, 745, CO2 de 35, 45. Yo creo que es muy fácil aprenderse estos dos porque simplemente son el mismo valor, con la única peculiaridad de que el pH tiene pues de antemano su valor que es 7 puntos, pero el CO2 y el pH 35, 45 para que más o menos tomen referencia y siempre recuerden. Bicarbonato, para que lo recuerden también, 24 más menos 2. Es decir, 22, 26, que va a ser el intervalo, ¿no? Desde acá tenemos que arrancar conociendo nosotros estos valores para poder interpretar la gasometría arterial. Ahora, muchas de las veces probablemente no encuentren esta fórmula que yo les voy a manifestar, pero es una manera de verificar si la gasometría fue tomada de manera correcta o no. Por lo general, la verificación o la extracción de la gasometría también juega un papel fundamental para poder saber si los valores que me da el gasómetro son reales o no. Entonces, una adecuada técnica nos conlleva a una interpretación adecuada. Pero para eso, para poder verificar justamente estos valores, tenemos esta siguiente fórmula. Sacamos en este caso el hidrógeno esperado, cuya fórmula es 24, que va a ser una constante, por la división del CO2 que yo tengo en mi gasometría, dividido para el bicarbonato. ¿Sí? Esto me va a arrojar a mí un valor que yo lo voy a comparar posteriormente con el valor que me va a salir en la siguiente fórmula. En este caso, el hidrógeno esperado según el pH, que tenemos, al igual que el 24, una constante que es 80, a la cual voy a restar los dos últimos dígitos del pH que yo tengo en mi gasometría. Estos dos valores, tanto del hidrógeno esperado como del hidrógeno según el pH, tienen que ser similares. Y si no lo son, al menos tienen que tener una diferencia de más menos 2. Si estamos dentro de este rango de diferencia, quiere decir que la gasometría o los valores gasométricos son los adecuados y seguimos con la interpretación. Si no tiene esta similitud en cuanto a la diferencia de más menos 2, quiere decir que probablemente
los valores que tengamos acá son erróneos y que debemos de replantearnos la toma de una nueva gasometría. Es más o menos como, por ejemplo, cuando nosotros realizamos un electrocardiograma y siempre vemos, ¿no es cierto?, ondas P en derivación 2 y ondas P en derivación ABR para saber si es que el eje está bien tomado o si no hubo ningún cambio en cuanto a las derivaciones. Y para luego sí conseguir seguir con la interpretación del EKG. Si hubiera una onda P en derivación ABR, pues bueno, ese EKG no está mal realizado, está mal hecho y hay que hacer uno nuevo. Algo similar sucede acá con la gasometría. Entonces, acá les he colocado un ejemplo justamente de estas dos fórmulas. Entonces, tengo acá un pH de 7.58, que en este caso, pues, es un pH que no se encuentra dentro de los valores normales, porque recuerden que el valor normal es de 735 a 745. En este caso tengo un valor de 7.58. Entonces ya tengo un pH alcalótico, ¿no es cierto? Tengo un CO2 de 49 que tampoco se encuentra dentro de valores normales, está en 45, y un bicarbonato de 44 que tampoco se encuentra dentro de valores normales. Pero bueno, no voy a entrar mucho en detalle en eso, más adelante vamos a ver cada uno de las alteraciones. Entonces yo coloco el 24, que justamente es la constante que yo les acabo de poner, y hago división, ¿no? 49 del CO2 que tengo en mi gasometría dividido para 44. Realizo esta operación y justamente me da un valor de 26. ¿Sí? Hago la siguiente fórmula que nuevamente coloco acá como constante 80 menos los dos últimos dígitos del pH, que en este caso es 58. Realizo mi resta, 80 menos 58 igual a 22. En este tipo de circunstancias, ¿qué creen ustedes? ¿Está correcta esta gasometría? ¿Sí o no? Ya, perfecto. No está correcta esta gasometría. ¿Por qué? Miren, yo tengo un valor entre la una fórmula y la otra fórmula con una diferencia de 4 puntos. ¿Qué les acabo de manifestar? Ambos resultados al menos tienen que tener una diferencia de más menos 2 para decir que está de manera correcta. Entonces, en este ejemplo, sencillamente está incorrecto, es decir, que no cuadran los valores de la gasometría. Por ende, lo que debería hacer es realizar una nueva gasometría para poder verificar nuevamente y continuar con la interpretación de la gasometría. Acá tengo otro ejemplo. Tengo un pH de 7.44, un CO2 de 44 y un bicarbonato de 26. Entonces, si ustedes pueden observar nuevamente, aplico la fórmula 24 por la división de 49, que aquí, bueno, aquí está mal, ¿no? La división de 44 dividido para 26, en este caso me sale 38, ¿sí? Es el CO2, que en este caso es 44, y el bicarbonato, que en este caso es 26, ¿ya? Solo que acá no le he colocado. Bueno, hago la siguiente fórmula, que en este caso es 80 menos los dos últimos dígitos, que igual va a ser 44, que igual no están acá. Pero esto me va a dar como resultado el valor de 36, ¿no? Y haciendo la fórmula de los 24 por la división del CO2, que es 44 menos 26, me da 38. En este tipo de circunstancias, ¿qué digo? O en este ejemplo muy puntual, ¿se trata de una gasometría normal o anormal? Ya, se trata de una gasometría normal, ¿no? Perfecto. ¿Por qué? Porque tengo justamente la diferencia de más menos 2, que como les manifestaba previamente, pues es la diferencia del rango, ¿no es cierto? Entonces estamos dentro de la normalidad. Cuando suceda esto, pues bueno, estoy verificando justamente los valores de la gasometría y puedo continuar con la interpretación de la misma. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuáles son los pasos para poder yo determinar si una gasometría? Primero tengo que determinar el estado del pH. El pH no me va a decir el nombre y apellido del desequilibrio ácido-base, no. Únicamente me va a decir si el pH está acidótico o el pH está alcalótico, nada más. Segundo, tengo que determinar si el proceso es primario o mixto, ¿sí? Ya vamos a ver cómo.
tengo que calcular la brecha aniónica o anion gap en el caso de que sea una acidosis metabólica. Y segundo, y último, tengo que verificar el grado de compensación en el caso que lo haya. Ya sabemos de antemano, con lo que les acababa de manifestar previamente, por qué se suscitan las compensaciones en cada uno de los casos. Entonces, iniciamos acá. pH menos de 7,35 lo que me va a decir que tengo un medio acidótico, y pH más de 7,45 me va a decir que tengo un medio alcalótico. No me va a decir qué desequilibrio ácido-base tengo, ¿sí? Nuevamente tenemos acá. Eso es lo que les había manifestado previamente cuando conversamos las compensaciones. Acuérdense siempre que tanto el pH va a ser proporcional, el bicarbonato en este caso, y el pH y el CO2 van a ser inversamente proporcional. ¿Sí? Entonces recuerden eso siempre para tener en cuenta el tema de acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria, como les manifesté previamente y les expliqué por qué se suscita y cuál es el método compensatorio que prácticamente está resumido en esta tabla. Perfecto. Entonces, cuando existen alteraciones del CO2, hablábamos que se va a cursar con una situación de carácter respiratorio, y cuando tenemos alteraciones con el bicarbonato, cursamos con alteraciones metabólicas. Nuevamente, haciendo referencia a esto, pH directamente proporcional del bicarbonato y pH inversamente proporcional del CO2. En otras palabras, pH y bicarbonato siempre van a direcciones similares y pH y CO2 siempre van a direcciones opuestas. Acá pueden ustedes verificar, si se trata de una situación respiratoria, vamos a tener un CO2 mayor a 45, siempre con un pH negativo o un pH disminuido. Y metabólica, en este caso, si se trata de una acidosis, vamos a tener un pH disminuido y un bicarbonato disminuido, ¿sí? Bueno, para sacar el tema del anion gap, debemos de saber o conocer cuál es el anion gap normal, cuyo valor es de 12. Y tenemos en este caso una fórmula simplificada que es el sodio menos la suma de cloro más bicarbonato, ¿sí? O da lo mismo, de manera más fácil, por así decirlo, da lo mismo, sodio menos cloro menos bicarbonato, ¿sí? Que prácticamente da lo mismo. Si en este caso tenemos alguna alteración con la albúmina, lo que yo tengo que proceder a hacer es sacar justamente el anion gap esperado. ¿Y cómo lo hacemos? A través de esta fórmula, justamente midiendo la albúmina y aplicando la fórmula que ustedes pueden observar en la pantalla. Ahora, cuando yo tengo alguna alteración, yo tengo que saber o conocer la razón o el origen o la noxa de esa alteración. Entonces, por lo general, ¿cuál es la alteración más común, la alteración en cuanto al desequilibrio ácido-base más frecuente? Justamente es la acidosis metabólica. Entonces, yo tengo que saber cuál es la razón de esa acidosis metabólica o cuál es el origen de esa acidosis metabólica. Por ende, hay muchas causas, si se trata de una acidosis metabólica anion gap normal o si se trata de una acidosis metabólica con anion gap elevado, que ustedes ya lo conocen de antemano y que lo manejamos diario. Pero acá yo les he colocado un pequeño acróstico para que ustedes puedan acordarse de manera más pronta cuál puede ser la probabilidad o la posible causa de acidosis metabólica. Entonces tengo acá el denominado cúlpame, que hace referencia a la C, acetoacidosis diabética, la U, a uremia, pacientes renales, en este caso tienen acidosis metabólica. Cuando los pacientes tienen hiperlactatemia, sea por una causa de choque o sea cual sea la hiperproducción de esta acidosis láctica, también tienen acidosis metabólica. Intoxicaciones por ácidos como el paraldehído, el metanol y el etanol también te causan presencia de acidosis metabólica. Pacientes con hiperamonemia o por lo general pacientes con una insuficiencia hepática, cirrosis hepática, también tienen de por medio la probabilidad de tener acidosis metabólica. Entonces, este pequeño acróstico más o menos para que lo tomen como referencia, que son las causas más comunes o más frecuentes de la acidosis metabólica. Pero una vez más, recalcando que existen acidosis metabólica con anion gap normal y con anion gap elevado. Acá nuevamente un pequeño resumen de todo lo que habíamos hablado previamente. Ya vamos a ver en los ejemplos que tenemos que en este tipo de circunstancias, por ejemplo, cuando se trata de
de situaciones de carácter metabólico, tengo que sacar el PCO2 esperado para poder determinar si se trata de una acidosis metabólica pura o existe un trastorno sobreañadido o se trata de alguna situación de carácter mixta, ¿sí? ¿Sí? Entonces tenemos esta es la fórmula, 1.5 por bicarbonato más 8 en la acidosis metabólica y en la alcalosis metabólica 0.7, perdón, por bicarbonato más 21. Cuando se trata de una situación respiratoria, más bien hay que ver el valor de bicarbonato que tenemos para poder referenciar si se trata de una situación respiratoria, un desequilibrio ácido básico respiratorio de carácter agudo o de carácter crónico, ¿sí? Entonces, eso es lo que visualizamos en las situaciones de carácter respiratorio. Perfecto, entonces vamos a poner acá unos ejemplos para que los puedan ustedes ir desarrollando e ir viendo qué es lo que tiene cada una de estas gasometrías conforme a lo que habíamos conversado. Entonces, yo tengo acá en esta circunstancia un pH de 7.32, un CO2 de 32, un PO2 de 68, tengo un sodio de 142, un potasio de 4, un cloro de 106 y un bicarbonato de 16. Primera situación, verificamos el tema del pH, que nos va a servir, como les había manifestado, para poder decidir si se trata de acidemia o alcalemia. En este ejemplo muy puntual, ¿qué tenemos? ¿Una acidemia o una alcalemia? ¿Qué opinan? A ver, vamos por acá. Perfecto, está con una acidemia, ¿no? Tenemos un pH de 7.32. Recuerden que el valor normal es de 7.35 a 7.45, ¿sí? Entonces, primer paso realizado. Estamos frente a una acidemia. Ahora, ¿qué trastorno tenemos en esta gasometría? ¿Respiratoria o metabólica? ¿Cuál es el trastorno en este caso? Vamos, chicos, miren bien los valores y anímense a, a darle nombre y apellido a esta gasometría. ¿Se tratará de un trastorno respiratorio o metabólico? Ya, a ver, hagamos referencia nuevamente. ¿Qué decíamos con el tema del pH y el bicarbonato? Son directamente proporcionales, ¿sí? A diferencia del pH y el CO2, que son indirectamente proporcionales. Nuevamente, si yo digo directamente proporcionales, quiere decir que van a la misma dirección. Si yo digo que son indirectamente proporcionales, quiero decir que van en direcciones opuestas. CO2 respiratorio, bicarbonato metabólico. Entonces vamos analizando esta gasometría. Yo tengo un pH de 7.32. Primero, ya dimos el primer paso, está en acidemia. En conclusión, tengo un pH bajo, ¿no es cierto? Tengo un CO2 de 32. Ya sé que el valor normal es de 35 a 45, por ende tengo un CO2 bajo. Y tengo un bicarbonato que está en 16. Yo también ya conozco que el bicarbonato, el valor normal es de 22 a 26. Entonces está bajo. ¿Qué pasa? Todos están bajos, todos tres están bajos, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? Que el pH nuevamente y el bicarbonato, para decir que se trata de una cuestión metabólica, son directamente proporcionales, es decir, que van a la misma dirección. Y si se trata de un mecanismo respiratorio, el pH es inversamente proporcional al CO2, es decir, van en direcciones opuestas. ¿Y qué tenemos en esta gasometría? pH bajo, CO2 bajo y bicarbonato bajo. Por ende, ¿qué es lo que tenemos o qué trastorno tenemos? Una acidosis metabólica. Ahora, ¿por qué se llama acidosis metabólica? pH bajo, bicarbonato bajo, ambos a la misma dirección. Yo no puedo decir que se trata de un trastorno respiratorio. ¿Por qué? El pH está bajo y el CO2 está bajo. Ambos están a la misma dirección. ¿Y qué habíamos conversado previamente? Cuando tenemos un trastorno respiratorio, pH y CO2 direcciones opuestas o inversamente proporcional, ¿ya? Entonces yo tengo una acidosis metabólica.
¿Por qué? Porque el pH está bajo y el bicarbonato está bajo. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tengo que saber? Cuando yo tengo una acidosis metabólica, lo que yo tengo que conocer es si esta acidosis metabólica es pura o hay una compensación adecuada cuando es pura o hay un trastorno sobreañadido. Entonces, cuando yo tengo una acidosis metabólica, lo que yo tengo que aplicar justamente es esta fórmula. Es decir, yo voy a sacar el PCO2 esperado a mi paciente. Entonces, la fórmula es 1.5 por bicarbonato más 8. Aplico la fórmula en esta acidosis metabólica que tengo en la pantalla. Entonces, ¿está compensado adecuadamente o no? Aplico la fórmula y en este caso me sale 32, ¿no es cierto? Este 32 que me salió del PCO2 esperado, tiene que ser similar al PCO2 que yo tengo en la gasometría. Y en tal caso, si es que no es similar, al menos tiene que tener una diferencia de más menos 2 para decir que esa acidosis metabólica está compensada. Entonces, en este caso es una acidosis metabólica pura o el trastorno primario es la acidosis metabólica pura. No existe un trastorno sobreañadido, ¿sí? ¿Por qué? Porque apliqué la fórmula del CO2 esperado buscando si existe algún otro trastorno o no hay una compensación adecuada y en este caso, el valor que yo tenga de PCO2 esperado tiene que ser igual al PCO2, mejor dicho, el PCO2 esperado tiene que ser igual al PCO2 que yo tengo en mi gasometría o al menos que tenga una diferencia de más menos 2. Si no hubiera una diferencia de más menos 2 acá, quiere decir que hay un trastorno sobreañadido, que ya lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Pero en el ejemplo que estamos colocando en esta oportunidad, el CO2 esperado es similar al CO2 que yo tengo en la gasometría. Por ende, yo estoy frente a una acidosis metabólica pura. Entonces, el nombre y apellido de esta gasometría es acidosis metabólica compensada o acidosis metabólica como trastorno primario. Ya, acá tengo otro ejemplo, nuevamente. Tengo un pH de 7.28, tengo una CO2 de 36 y tengo un PO2 de 68. Entonces, hay un bicarbonato de 14. Vamos con los mismos pasos. Acidemia o alcalemia, pues bueno, estamos frente a una acidemia, ¿no? Tengo un pH disminuido que está en 7.28, así que tengo una acidemia. Respiratoria o metabólica en este caso. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿De qué se trata? ¿Qué trastorno? ¿Respiratorio o metabólico? Ya, perfecto, sí, tienen razón. De un trastorno metabólico. ¿Por qué? Nuevamente, pH disminuido. La CO2 está normal y el bicarbonato disminuido. Nuevamente, direcciones iguales, directamente proporcional, bicarbonato y pH. Entonces, pH disminuido y bicarbonato disminuido. Entonces, estoy frente a una situación metabólica. En este caso, ¿frente a qué situación metabólica estoy? Frente a una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque tengo un pH disminuido y un bicarbonato disminuido. Entonces, yo tengo una acidosis metabólica. Nuevamente, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando tengo una acidosis metabólica? Sacar el CO2 esperado. ¿Mediante qué fórmula? La que tenemos acá. 1.5 por bicarbonato más 8. Entonces yo aplico para saber si esta acidosis metabólica es pura o está compensada o tengo un trastorno sobreañadido, ¿no? Entonces realizo la fórmula y en este caso me va a salir un valor de 29. Este CO2 que yo tengo acá a través de la fórmula del CO2 esperado, nuevamente repito, tiene que ser similar al CO2 que yo tengo acá o al menos con una diferencia de más o menos 2. Y en este caso, ¿qué está? Está totalmente eh, diferenciado, ¿no? Entonces, yo tengo un CO2 en este caso de 29 y yo tengo un CO2 en la gasometría de 36. Entonces, no son similares en primer lugar y en segundo lugar, no tienen esta diferencia de más menos 2. Entonces, desde ahí, cuando yo tengo este valor, quiere decir que no se trata de una acidosis metabólica compensada. Tengo que buscar el trastorno sobreañadido. ¿Y cómo buscamos? Fácil. ¿Qué es lo que pasa con este CO2?
es de 29, ¿no es cierto? Este CO2 lo comparamos con el CO2 que yo tengo en la gasometría y lo comparo con este número. En relación a este número, este CO2 que está disminuido, ¿no? En relación al CO2 que yo tengo en la gasometría. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un CO2 disminuido? Estoy frente a un trastorno respiratorio, que es el método compensatorio. Pero en este tipo de circunstancias, cuando el CO2 está disminuido, estoy frente a una alcalosis respiratoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este CO2 esperado que me salió como valor de 29, comparándolo con el CO2 de 36 que yo tengo en la gasometría, está disminuido o está barrido. Por ende, tengo una alcalosis respiratoria. ¿Qué pasará si yo tengo un CO2, pongamos como ejemplo, que yo en vez de 29 hice mi fórmula y en vez de 29 me salió 49, por ejemplo? ¿Qué pasó en comparación con el CO2 que yo tengo en la gasometría? Está aumentado, ¿no es cierto? Este 49 está aumentado en relación al 36 que yo tengo. Entonces, ¿qué pasa cuando el CO2 está aumentado? Cuando el CO2 está aumentado, yo estoy con una acidosis respiratoria, ¿ya? Entonces, más o menos para que me comprendan y no confundirlos tanto, cuando el CO2 esperado no me sale con el valor similar al CO2 que yo tengo en la gasometría, o con la diferencia de más o menos 2 que yo les había manifestado, lo que tengo que hacer es justamente el valor del CO2 que me salió, compararlo con el CO2 que yo tengo. Si yo tengo un CO2 disminuido, estoy frente a una alcalosis respiratoria. Y si yo tengo un CO2 aumentado, estoy frente a una acidosis respiratoria. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el nombre y apellido de esta gasometría? Sabemos de antemano que no es una acidosis metabólica compensada, porque no tiene un CO2 esperado similar al CO2 de la gasometría. ¿Cuál es el trastorno sobreañadido según la explicación que yo les acabo de manifestar de esta gasometría? Alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria, ¿como qué trastorno? ¿Cuál es el primario? Trastorno primario, ¿cuál es? La acidosis metabólica. Perfecto, sí, entonces es una acidosis metabólica como trastorno primario y la alcalosis respiratoria como trastorno secundario. El nombre y apellido que ustedes deberían darle a esta gasometría como tal es una acidosis metabólica como trastorno primario, como les acabo de manifestar, más una alcalosis respiratoria como trastorno secundario, ¿sí? Entonces, mucho ojo con esto de acá. Entonces, este es un trastorno mixto. Ya. Vamos con otro ejemplo. Ya. Con el mismo ejemplo, a ver. Sí. Ahora, nuestros pacientes, por lo general en la terapia intensiva, ¿qué pasan? Ventilados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer justamente en este caso? No, si yo estoy en una guardia y veo que tengo una acidosis metabólica, saco el CO2 esperado y veo este caso en puntual, haciendo referencia a esto, veo que tiene una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria. Entonces, lo que ustedes deben de hacer en este caso es corregir la alcalosis respiratoria, porque eso quiere decir que no estamos ventilando bien a mi paciente o que algo más está sucediendo, por esa razón tiene un trastorno mixto. Puede que la acidosis metabólica, por ejemplo, se deba a una insuficiencia renal y yo ya sé que tengo que dializarlo, ¿no? Pero la alcalosis respiratoria que se está suscitando en este paciente o el trastorno mixto que tiene en un paciente que se encuentra sedado y ventilado no debería perpetuarse. Deberíamos corregir de manera adecuada y deberíamos entregar nuestra guardia únicamente con una acidosis metabólica pura. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacemos? En este caso, jugamos con el ventilador y ya vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Les pongo, este es el mismo ejemplo, ¿no? Es el mismo ejemplo de la gasometría previa, para que no se pierda. Vamos a seguir con la secuencia de este mismo ejemplo.
Ya, entonces, perfecto. Yo lo estoy ventilando de esta manera a este paciente. Le estoy dando un volumen tidal de 500, le estoy dando una frecuencia respiratoria de 14, le estoy dando PIB de 5 y FIO de 40%. Entonces, ya hice toda esta situación y pues bueno, tuve mi PCO2 esperado de 29. Ustedes ya saben que no es una acidosis metabólica pura, sino que está intercurriendo con una dosis respiratoria, ¿no? Que ese es el nombre y apellido de la gasometría que ustedes mismos le pusieron. ¿Qué es lo que hago? Tengo que hacer que este 36 de CO2 se convierta en este 29, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que hacer durante mi guardia, eso es lo que yo tengo que hacer para corregir este trastorno mixto y entregarlo solo con acidosis metabólica. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que tengo que hacer de este 29 que me salió, tengo que llevarlo a 36, perdón, de este 29 que me salió, tengo que llevarlo a 36. ¿Qué creen que puedo hacer con esta situación? Tengo que retener más CO2, ¿no es cierto? Porque de 29 quiero que llegue a 36. Entonces, ¿qué es lo que le saco a este paciente? De manera normal, ¿qué hacemos para retener CO2? ¿Qué hago con el ventilador cuando queremos retener CO2? Puedo aplicar dos situaciones. Modifico la frecuencia respiratoria o modifico el volumen tidal, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén frente a estas situaciones, existe esta fórmula justamente para poder saber con certeza cuánto yo debo de modificar la frecuencia respiratoria para obtener este 36 que yo deseo, ¿no? Entonces, la fórmula es la siguiente. La frecuencia respiratoria que se encuentra seteada en el ventilador, que en este caso es 14, por el PCO2 medido, que en este caso es 36, por el PCO2 esperado, que en este caso es 29. Entonces, yo hago este ejemplo y en este caso, pues, tengo como resultado 17, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer justamente es tratar de compensar y regular esta frecuencia respiratoria para tener como consecuencia el CO2 en este caso esperado y de esta manera compensar la acidosis metabólica o desaparecer, en otras palabras, la alcalosis respiratoria que yo tengo de por medio. ¿Ya? Siguiendo con la interpretación de la gasometría, en este caso yo tengo que realizar la medición de la brecha aniónica o anion gap para poder determinar la misma. Entonces, la fórmula es la siguiente. Es la resta, en este caso, del sodio menos la suma de cloro más bicarbonato, que es lo que yo tengo que aplicar para sacar el anion gap en este caso y poder determinar si se trata de una acidosis metabólica con anion gap normal o una acidosis metabólica con anion gap elevado. Entonces, en este tipo de circunstancias aplico esta fórmula. O lo que yo les decía, que prácticamente me da lo mismo. Sodio menos cloro menos bicarbonato, que justamente es lo mismo también, ¿no? Entonces, en este caso puntual de este ejemplo, tengo un pH de 732, un PCO2 de 32 y un bicarbonato de 16. Nuevamente, tengo un pH disminuido y un bicarbonato disminuido y un CO2 disminuido. Pero sé que en este caso se trata de un trastorno metabólico porque tengo el bicarbonato y el pH hacia la misma dirección. En este caso, voy a sacar el anion gap, entonces tengo un sodio de 142, un cloro, en este caso, de 122, que no lo coloco, 122, perdón, 106, y carbonato de 16. Entonces sumo el 106 más 16, y en este caso me da 122, y hago justamente esta resta y me sale un anion gap de 20. Entonces, estoy frente a una acidosis metabólica con un anion gap elevado, ¿sí? Ya. Eso en cuanto al tema de las alteraciones ácido básico, que por lo general la más frecuente en este caso es la acidosis metabólica, que ya la habíamos visto con anterioridad y que prácticamente es la que mayoritariamente la corregimos. Entonces, no sé si ustedes tienen ahora sí inquietudes sobre la primera parte que hace